Un gran resplandor pudo distinguirse en el oscuro universo. Las mujeres se refugiaron tras los sellos mágicos que las apartaron de la destrucción, mientras el exterior se pintó de una luz blanca que hizo imperceptible todo sobre la faz de la tierra. Los pies del hombre se mantuvieron firmes, y sus brazos, que combatían contra el poder de la bestia, se negaron a retroceder. ¿Por qué has de elegir este camino? Sin destino, sin libertad, condenado al juicio de un rey sin misericordia. No es mi responsabilidad cambiarlo, contestó. Mi único deber es derrotarte aquí. Puedo tomar tu dolor, el de todos. Lo haré mío y los liberaré de su destino, continuó. Al final, ¿no es eso para lo que existimos? Mientras haya oscuridad en tu corazón, yo no desapareceré. Vivo en ti desde que naciste, incluso en tus vidas pasadas. En cada mundo donde exista Son Goku, nosotros estaremos ahí. ¿Por qué resistirse, entonces? ¿Por qué no aceptar tu destino? Porque le hice una promesa a alguien, respondió él. ¿Quién sería ahora si le fallo a todas esas personas? ¿De dónde obtendría la fuerza para enfrentarte si no es gracias a ellas? No puedo seguir pagándoles con odio. Hoy es el día en que puedo sanar todo el dolor que he causado. Veamos cuál fuerza es superior. Obligó a sus músculos a presionar sus huesos rotos. Ese mismo dolor que creía su maldición se volvió su aliado. Lo mantuvo despierto, lo mantuvo vivo. Pero entendía que ese no era un sacrificio proporcional, no frente a la criatura que enfrentaba con su poder y su mirada juzgadora, que penetraba el tiempo y el espacio. No iba de ganar. No de esa forma. Era claro. El poder de la criatura era inconmensurable e insondable. Y para rivalizar con él, debía cruzar esa línea que durante 10 años evitó. El límite entre la vida y la muerte que su propio poder le había marcado. Acercarse le había costado muy caro en el pasado, y el precio de mirar al otro lado era imborrable. Solo una oportunidad, un intento que se desvanecía conforme su cuerpo se desgastaba. Pronto dejó de percibir el dolor, y la vista se le apagaba. El tiempo se acababa, y con él, las ilusiones de un futuro que ya no podía vislumbrar. La decisión, sin duda, había sido tomada mucho tiempo atrás. Pero fueron las palabras de Yasaka las que le devolvieron el valor. Mira cómo mi cuerpo brillará hoy. Mira cómo traigo luz a este mundo. Mírame. Mi nombre es Son Goku. Y finalmente, el verdadero poder que ese cuerpo aprisionó se liberó. La silueta del joven se perdió en la luz dorada que se expandió en el campo de batalla. Parecía el nacimiento de una estrella joven. Todo fue cálido, como si un manto divino arrojara su bendición indiscriminadamente, como la luz que viene del amanecer. Y así, las tinieblas fueron consumidas por el poder. ¿Qué es esto?, se preguntó la bestia en medio de la estela, mientras con todas sus fuerzas intentaba repelerla. ¿Tanto es el odio que tienes por mí? Desató más poder desde su boca, todo el que se había reservado para romper el espíritu de su contenedor. Pero, como el humo del fuego, su ataque comenzó a desvanecerse antes siquiera de tocar esa luz resplandeciente. Lo sintió sobre su piel escamosa, que envolvía su cuerpo extenso. No era una fuerza alimentada por oscuros sentimientos, no había rencor, ni odio ni venganza. Y las memorias que robó le revelaron un recuerdo que opacó a todos los sentimientos que había hurtado de los seres vivos que vivían atrapados dentro de él. Un pequeño beso de una monja en un tiempo lejano, una promesa inocente, casualidades que solo provocan regocijo en el presente. Ahí solo había felicidad, alegría y pasión. Repudió esa sensación que conquistaba y erradicaba su oscuridad. Porque ya lo habían hecho con el corazón del recipiente que tanto anhelaba, y la redención que creía imposible se dio. No era arrepentimiento ni aceptación. Lo que emergía del alma de Son Goku era amor.
mientras sigas con vida, no podré morir, advirtió la voz por última vez, mientras su figura extensa e infinita se cubría de ese letargo dorado. Su fuerte e impenetrable coraza empezó a consumirse como yesca sobre el fuego, y esa forma que había profanado este mundo desapareció en una explosión final que sacudió los cielos y todos los reinos ligados a este mundo, hasta el último rincón donde su oscuridad hubiera alcanzado. Desde la lejanía contemplaron la colisión, y el estruendo descendió como un juicio sobre ese fatídico final. Bueno o malo, inundó sus corazones de angustia. Los fragmentos de la coraza de la bestia descendieron hacia la tierra como copos de nieve brillantes. Su poder, aún intenso, penetró de nuevo en el mundo terrenal, pues desde ahí habían nacido en primer lugar. La distorsión del mundo se desvaneció. Los terremotos cesaron, los tornados se disiparon, los mares se calmaron, y una tranquilidad absoluta se respiró en el aire. La luz plateada de una noche serena bañó la superficie del planeta Tierra. El viento fresco acarició los rostros delicados de las mujeres que emergían entre los escombros, aún incrédulas por el desenlace. Perplejas, contemplaban una calma que, aunque les apaciguaba el corazón, les inyectaba una angustia difícil de nombrar. Los caídos en batalla despertaron con el aliento de la vida regresando a sus cuerpos. La vegetación renació vibrante, y los colores del mundo estallaron como si una purga divina hubiera purificado la existencia misma. Entonces, surgió la pregunta que todos los conscientes del milagro no se atrevieron a formular, pero que ardía en sus pensamientos. Finalmente, terminó. ¿Goku? Su nombre emergió como un susurro de desesperanza. ¿Quién signo él habría llevado a toda la alianza hasta ese punto de luz? Un milagro semejante, que tocó por igual a los vivos y a los muertos, y sin embargo, ni un solo sentido lograba percibirlo. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música, imágenes utilizados en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Fantasma de un pasado lejano, capítulo 129. Goku. Gritaron, casi suplicando al viento, cuando comprendieron que su energía ya no podía sentirse. El terror se encarnó en el rostro de Kuroka, y las lágrimas brotaron en silencio en los ojos dorados de Yasaka. Ambas perdieron el rastro de su ki. Una angustia irrefrenable las impulsó a correr hacia el epicentro de la explosión. Pero allí solo hallaron un paisaje silente, desprovisto de toda presencia. Solo quedaba una soledad inmensa que oprimía el pecho. Asia se agachó entre los restos humeantes del cráter y recogió un objeto que reconoció al instante. El báculo de Goku. Su respiración se quebró. Apretó los labios, intentando contener el llanto. Pero Reinaré se cubrió la boca al ver su expresión. Nadie pronunciaba palabra, y en sus corazones comenzaba a instalarse la más cruel de las certezas. Pasaron los minutos, y él no regresó. El primer rayo de aurora anunciaba un nuevo día cuando ocurrió lo imposible. Goku está aquí. Gritó Irina, tambaleante. Todas se giraron hacia ella. La palidez de su rostro contrastaba con el fulgor que emergía de su dedo índice. Una luz cálida, casi imperceptible, que palpitaba con una intensidad celestial. No fue magia. No fue percepción de ki. Fue como una punzada directa al alma. Guiada por esa certeza inexplicable, Irina corrió sin mirar atrás. Las demás la siguieron con el corazón desbocado, aferradas a la última esperanza. No sabían a dónde las llevaba ese sentimiento, pero su alma lo sabía. Y antes de que el sol pintara de oro las montañas lejanas, lo encontraron. Allí, en lo alto de una loma bañada por el alba, un hombre permanecía de pie como una estatua. Sus ropas eran jirones agitados por la brisa. La sangre manchaba su piel como tinta de guerra, aún goteando sobre la tierra que había jurado proteger.
Su cabello, alguna vez dorado y resplandeciente, caía oscuro como las noches sin luna. «Amor», murmuró Rías, con voz temblorosa. No fue sorpresa lo que reflejaron sus labios, sino duda. Cuando los ojos de él descendieron del firmamento y se posaron en ellas, todo cambió. Ya no tenían la chispa incandescente de batalla, sino una serenidad abismal. Un brillo tranquilo, oscuro pero noble, en el que cada una se vio reflejada. «Se los dije», susurró Goku, con una sonrisa apenas visible en su rostro herido. «Yo gané». Y con esas palabras, su cuerpo se desplomó. Las alas de Akeno se desplegaron instintivamente, volando para sujetarlo antes de que su cuerpo tocara el suelo. Zenobia lo sostuvo con fuerza, como si su mera voluntad pudiera evitar que desapareciera. Asia lloró con un grito desgarrador que rompió el silencio de la mañana. Kuroka abrazó el báculo contra su pecho, sus orejas bajas como el peso de su alma. Asaka se arrodilló, cerrando los ojos, orando a los dioses que parecían haberle concedido todo, menos tiempo. Y Rías lo acunó entre sus brazos, temblando, como si en su abrazo aún pudiera encontrar calor. Rosuei se llegó segundos después, su expresión descompuesta por el miedo. Sus pasos eran torpes, su rostro una mezcla de incredulidad y negación. Al verlo, cayó de rodillas a su lado, buscando su mano y llevándola a su mejilla. Todo su temple de Valkyria se derrumbó al tocar esa piel sin respuesta. En sus ojos no había orgullo, solo dolor profundo, el de una mujer que había dejado de temer a la muerte, pero no al abandono del único al que había aprendido a amar sin condiciones. Reinaré temblaba, sin verse capaz de poder hacer algo. El aura de incertidumbre la asfixiaba, y vencida por su corazón, corrió junto a él. Sus manos se aferraron a su pecho aún caliente, como si intentara mantener viva la llama. Sus lágrimas se deslizaron por su rostro en silencio, mezcladas con una súplica muda. Kala-Warner descendió tras su hermana, los ojos desbordándose. Las palabras la abandonaron, solo le quedó el instinto de protegerlo una vez más. Se arrodilló del otro lado, extendiendo sus alas como un manto, rodeando su cuerpo junto a Reinaré. Acercó su frente a la suya, cerrando los ojos mientras un escalofrío helado le recorría la espalda. El pánico a perder a su pareja, ese vínculo imperfecto que le enseñó a sentir humanidad, le rompía el alma sin violencia, lentamente. Y entonces, Serafalla apareció. Ya no había color en su expresión, ni travesura en su mirada. Caminó como si arrastrara el mundo entero con ella. Al llegar, no pidió permiso. Se arrodilló en el suelo manchado de sangre, sujetó uno de los mechones oscuros de su amado entre los dedos, y bajó la cabeza. No lloró con histeria. Lo hizo con ese dolor seco de quien lo ha dado todo, y aún así no fue suficiente. Sus labios se apoyaron contra su mano sin vida, y su temblorosa respiración se convirtió en un conjuro que nadie escuchó. El guerrero había vencido. Pero el precio, una vez más, fue su cuerpo. Y quizás, también su alma. Y aún así, allí estaba. Porque Son Goku, siempre gana. Los estragos de la batalla reciente solo pudieron contarse como daños colaterales, pues, de algún modo, aquellos que fueron víctimas regresaron con sus cuerpos y almas intactos. Mucho se hablaba sobre aquel poder que perturbó todos los reinos. Una fuerza tan inmensa que solo un ser extraordinario podía alcanzarla. Sin embargo, para cierto grupo de mujeres, su mundo, ese que habían construido con tanto esfuerzo, seguía en peligro. En los grandes salones de la mansión Gremory, todas aguardaban con temor e impaciencia. Ya habían pasado varios días en una angustiosa espera, sin que llegaran noticias. Aquel mal presentimiento que las envenenaba desde el fondo les oprimía el pecho. Cuando al fin vieron a Kuroka y Yasaka salir de la habitación, supieron que debían enfrentar la verdad. ¿Cómo está? Necesito verlo, pidió Kala-Warner con ansiedad, mientras a su alrededor las demás compartían el mismo temor.
Al entrar en la pequeña habitación, se toparon con un panorama desolador. Sus almas se afligieron ante la visión de aquel joven irreconocible, envuelto en vendajes de pies a cabeza. Yacía inmóvil, entregado a una condición más grave que cualquiera que lo hubiera afectado antes. Rosueise fue la primera en acercarse. Con lágrimas en los ojos, tomó su mano con delicadeza, buscando alguna señal. Pero no hubo reacción, ni movimientos, ni gestos, nada. Debo ser sincera. La situación es crítica, dijo Yasaka, mientras Kuroka asentía. Ambas se acercaron al círculo de mujeres. Las reservas de ki de Goku están completamente agotadas. Algunas se miraron, incrédulas. Otras simplemente no comprendieron. ¿Eso qué significa?, preguntó Irina con preocupación. ¿Fue por su enfermedad, o por ese monstruo?, inquirió Reinaré, desesperada. Yasaka negó con tristeza. La enfermedad de Goku le impedía metabolizar la energía generada por su propio cuerpo. La batalla reciente drenó casi la totalidad de esa energía. Apenas si es suficiente para mantenerlo con vida, y la enfermedad impide que podamos abastecerlo con otra energía. No puede ser, ¿no hay otra forma de ayudarlo?, imploró Asia, juntando las manos como quien ruega por un milagro. Las demás compartían esa angustia, pero las Youkai solo negaron. Temo que aún hay algo más que deben saber, susurró Yasaka, cabizbaja. Ahora se encuentra en un tipo de coma. Si la situación se complica, morirá. No, Ria se quebró en ese instante. Las piernas le fallaron y cayó al suelo, devastada. Las demás retrocedieron con los ojos llenos de negación. Pero las malas noticias no terminaron allí. Debemos considerar la posibilidad de que tal vez, nunca despierte, anunció Yasaka con la voz rota. El silencio que siguió fue sepulcral. El nudo en la garganta de todas les impidió respirar. El dolor era tan inmenso que les robó la capacidad de pensar. Sin embargo, esa miseria fue interrumpida por un rayo de determinación. Eso no pasará, dijo Akeno con firmeza, abriéndose paso hasta colocarse frente a su amado. Invitó a las demás a levantarse con gesto sereno, aunque su voz brillaba con convicción. Goku nunca se ha rendido, y no lo hará ahora. Nosotras tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Un segundo silencio aturdió a las chicas, mirándose entre sí y intentaron entender el carisma de Akeno. Tiene razón, secundó Rosueise. Hemos pasado por demasiado como para rendirnos ahora. Yo sé que sigue luchando con todas sus fuerzas. Y estaré con él, sin importar cuánto tiempo tome o lo que haya que hacer. Finalmente dicen algo sensato. No es momento para llorar, tenemos a un hombre que cuidar, añadió Reinaré. Apoyo la causa, comentó Kalawarner, meciendo su cabello y luciendo su escote con coquetería. No abandonaría a Goku por nada del mundo. Me ha dado demasiado. Shinobi, aún tenemos una promesa que cumplir, exclamó Irina, contagiando su determinación a la exorcista. No importa cuánto tardes, susurró Díaz, sujetando con ternura su mano. Te esperaría las vidas que fueran necesarias. Regresa pronto, Goku. Aquella fue una de tantas noches que se habían tornado constantes y repetitivas. La angustia muchas veces no le permitía dormir, y aquella pequeña huida se había convertido en su consuelo. Shinobi siempre se había caracterizado por su actitud seria e inquebrantable, pero la soledad y la tristeza comenzaban a doblegar su voluntad. Sin embargo, conocía bien el remedio para su malestar. Llevaba meses disfrutando de esos momentos. Y como en todas esas ocasiones, esta noche tendría su anhelada compañía. El mundo afuera seguía siendo caótico, y su deber como caballero al servicio de Rías la mantenía en constante tensión. Era necesario si todo lo que conocía debía volver a la normalidad.
Pero nada aliviaba la angustia en su corazón, salvo estar junto a su amado, sin importar la condición que lo ate a esa cama. Constantemente soñaba con que el día de mañana, en esa pequeña habitación, ocurriese el milagro. Que aquellas manos volvieran a estrecharla, que esa voz regresara, que su mirada se posara en ella con dulzura, que aquella sonrisa esquiva volviera a asomar. Y entonces, se preguntaba si su corazón podría soportar una eternidad de espera sin romperse. Pero lo que despertó su temor no fue un pensamiento futuro, sino aquello que el presente le deparaba. Apenas abrió la puerta, la desesperación la invadió. El cuarto, antes inmutable, era ahora puro caos. Las sábanas desordenadas, los aparatos médicos revueltos, las sondas desconectadas, y la cortina ondeando con el aire helado de la ventana abierta. Supo de inmediato que alguien había estado allí hacía muy poco. Invocando a Ascalón, saltó por el balcón y voló hacia los jardines de la mansión Greymoor siguiendo el rastro evidente. Su mente se llenó de pensamientos turbios, pero nada podía anticipar lo que estaba por ver. Caminó con cautela por los senderos del extenso y lujoso jardín, conteniendo la furia que le hervía por dentro. Si alguien había aprovechado la debilidad de su amado para llevárselo, no tendría piedad. Siempre había sido implacable con quienes merecían su castigo. Pero entonces lo vio, y sus fuerzas la abandonaron. A la sombra del palacio, una figura se perfilaba como un fantasma. Su corazón se agitó, pero pronto reconoció esa silueta. Sus ojos se abrieron incrédulos, su respiración se suspendió y su espada cayó con estrépito. Ahí estaba él. Un hombre al que distinguía, pero al que no lograba reconocer del todo. Estaba concentrado en una pequeña ave que reposaba sobre su dedo índice. El sonido metálico alertó al ave, que alzó el vuelo. En ese momento, Goku también la miró. La forma en que la observó, cada mínimo gesto en su rostro, todo era distinto. Ni siquiera ella creía que fuese el mismo Son Goku. Pero su corazón sí lo creía. Rebosaba de alegría ante ese milagro, negándose a pensar que era un sueño. No lo era. Zenobia, me alegra verte, dijo con una calma desconcertante. Uno de sus brazos y una pierna aún estaban sostenidos por una prótesis médica. Las vendas bajo su bata médica hablaban de heridas que no deberían permitirle estar allí, pero lo estaba. Y en su único ojo visible brillaba la vida. Le hizo un gesto para que se acercara. ¿Quieres acompañarme un momento? Ella, absorta, solo pudo obedecer. No apartó la mirada de él. Con timidez le acarició el rostro aún herido, temiendo que se desvaneciera como una ilusión. Pero no fue así. Era real. Y las lágrimas asomaron en sus grandes ojos ámbar. ¿Estás aquí de verdad, Goku? Él rió suavemente, y con ternura besó su frente. El calor de sus labios bastó como respuesta. Es raro, pero a veces siento que ya viví muchas vidas, y en todas ellas te encontré, dijo, ignorando por completo las dudas de su amada. ¿Me viste pelear? Ella asintió, sin pronunciar palabra. Pensé que no lo lograría, incluso arriesgando mi vida, creí que no sería suficiente. Y tuve miedo, confesó en voz baja, bajando la cabeza con nostalgia. He tenido miedo toda mi vida. Por eso ocurrieron tantas cosas malas. Pero decidí que eso ya no pasará. Dejaré de huir, y dejaré de temer al futuro. Quiero ser feliz. Y quiero que todos a mi alrededor puedan sonreír. Levantó la mirada. Por eso, cuando me recupere, quiero que te conviertas en mi esposa. El peso de esa confesión le cortó la respiración. Zenobia ignoró toda duda, toda preocupación. Ahí estaba, frente a ella, el hombre por el que había entregado todo, sin garantía de un final feliz. Y hoy, sin vacilar, le estaba ofreciendo todo lo que tenía. Eso era amor. Amor verdadero. Y era suyo. Solo por esa noche, se entregaron al tiempo que era solo para ellos.
Olvidaron las sombras y el dolor. Eligieron la dicha y el consuelo de saberse el uno del otro. El mañana, ya les mostraría su rumbo. Fin del capítulo 129.